Las ciudades contemporáneas. Las ciudades actuales en las que vivimos han sufrido una transformación rápida y radical que, si bien comenzó con la revolución industrial, se ha desarrollado enormemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos ante un nuevo sistema político, económico y social que ha hecho surgir una nueva ciudad y es a la que llamamos ciudad contemporánea. Podemos decir en pocas palabras que el urbanismo de la ciudad contemporánea tiene como objetivo fundamental la construcción de una nueva realidad. Esta será una vida cotidiana profundamente desarrollada y diversificada, en donde existirá un mercado de modo de vida diferente al que los ciudadanos pueden acceder de modo continuado. Estructura y evolución de la ciudad contemporánea. El espacio de la ciudad es heterogéneo, aun en aquellos casos excepcionales en que la ciudad se planificó como un todo global. Esa diversidad en el plano, en la planta de la ciudad, tiene una correspondencia tridimensional y de manera que el espacio de la ciudad se presenta como una concatenación de volumetrías ocupadas y rellenadas, entre las que se intercalan otras vacías, destacando que su estructura es espacial, heterogénea y está determinada por sus magnitudes, proporciones y ritmo combinatorio. Aquí en la imagen podemos notar cómo evolucionó la ciudad de Madrid a medida que el tiempo fue pasando a partir del año 1963. En la primera imagen nos muestra con las manchas cómo la ciudad se encontraba desarrollada y la cantidad de población que ella poseía. A medida que van pasando los años, podemos ver en la segunda imagen del año 1963, ya tenemos una población más sólida. Es así que también en el año 1980 se muestran con manchas un poquito más intensas, porque hace referencia a cómo la ciudad se iba expandiendo y también se iba consolidando la sociedad. Ya para finales de 1994 tenemos una ciudad más estructurada y mucho más consolidada, que según nos muestra la imagen por sus manchas que posee. La característica singular de la ciudad contemporánea en este contexto es que, aunque su población no crezca, se sigue expandiendo y demanda mayores consumos de espacio por habitante. El crecimiento, la adición de nuevos suelos urbanizados periféricos abre las posibilidades de un reajuste espacial de la ciudad, con el desalojo de actividades, densificación, espaciamiento de las zonas interiores heredadas y su propia reutilización acorde con la exigencia de confort y calidad de vida de la sociedad urbana contemporánea. Estructura de la ciudad contemporánea. Estructura de la ciudad contemporánea y sus elementos. Definir la estructura de la ciudad contemporánea supone primero identificar cuáles son las partes importantes y, en segundo lugar, la lógica de sus distribuciones en el espacio. En el sentido más riguroso, las partes deberán comprender no solo los elementos físicos, lo que conduciría a la descripción de la estructura a su proyección espacial, limitándola por tanto a la identificación de las relaciones entre los elementos materiales en términos de posición relativa y conexiones físicas, sino también a las actividades. Los planos de ordenación urbanística elaborados en las cualidades recogen implícitamente ambos componentes, son en gran parte el reflejo de la estructura que ya tiene la ciudad y adelanta la imagen de una ciudad proyectada a futuro mediante una combinación de áreas reestructuradas y áreas inalteradas de la ciudad existente y de la yuxtaposición o adiciones que deberán crearse. Si analizamos las claves descriptivas utilizadas en tales planos, vemos que se hace distinción entre las siguientes componentes: la parte urbanizada y la parte no urbanizada. En la parte urbanizada o área ya urbanizada que compone la ciudad, que ya existe, están diferenciadas en función de unos usos básicos predeterminantes o de unas tipologías edificatorias características, con una correspondencia general entre ambos. En el área no urbanizada podemos decir que esta constituye la envolvente territorial que delimita el espacio ocupable por la ciudad proyectada para el futuro. Aquí en la imagen tenemos una ciudad, o sea, el desarrollo de la ciudad de Madrid en color. En esta imagen lo que vemos es las diferentes anatomías de colores que tienen un significado con referencia a la ciudad.
Por ejemplo, la zona ya edificada o edificada, aquella con uso básico residencial, está de color blanco. Los espacios libres o principales son las zonas verdes. Las reservas o dotaciones para equipamiento están en color azul y servicio público en color marrón. También están las principales infraestructuras de transporte, estaciones de ferrocarril y playas de día, que están en color marrón. Está también el suelo ya consolidado o suelo urbano, los espacios libres principales, las principales dotaciones, las principales vías radiales y transversales, vías de circulación y vías interdistritales. Las áreas urbanizables o de futuras expansión con distinción entre los desarrollos programados y no programados. Las áreas de suelo no urbanizables con distinción entre protegidos. Según aquí podemos ver en la línea y según nos indican los colores, existen diferentes áreas. Una es en color blanco, la área ya urbanizada que está en color blanco, las áreas que no se pretenden urbanizar en la ciudad de color amarillo y las áreas que se pueden utilizar a futuro que son las áreas de color verde y color marrón. También está la línea de color rosa, se ve un poco marrón, que corresponde a la línea de ferrocarril o de vía transversal. Ya hablando un poquito más sólidamente, vamos a hablar acerca de lo que es el espacio y suelo urbano. La ciudad física es tridimensional y por parte podría describirse como un conjunto de volúmenes construidos entre los que se intercalan espacios vacíos. Los espacios vacíos corresponden al suelo no ocupado por edificios o construcciones diversas, las calles, las plazas, las parcelas edificables que en todo o en parte quedan libres, los terrenos sin uso y en cierta medida también los parques y jardines, los ríos y los canales que puedan atravesar una ciudad. En la medida que están libres de edificación, forman el sistema de espacio vacío de la ciudad, sean de espacio público o privado. Okay. Ya para ir finalizando, podemos decir que la intensidad de aprovechamiento del espacio urbano y la clase de aprovechamiento no es homogénea, sobre todo en el suelo de la ciudad. La lógica a que tales diferencias correspondientes fue explicada desde una perspectiva teórica sistemática por el discípulo de Park en la Escuela de Chicago desde un doble enfoque. El primero es como resultado del juego de las fuerzas económicas, y el segundo es como consecuencia de los valores y actitudes tomadas por los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie López, pertenezco al grupo número 1 de la materia Urbanismo 2 que imparte la arquitecta Zulay Morales, y yo estaré hablándoles de los siguientes temas. El espacio urbano y suelo urbano. La ciudad física se define como un conjunto de volúmenes construidos entre los que se intersectan espacios vacíos. En urbanismo se le llama espacio vacío a el suelo no ocupado por edificios u otras construcciones, por ejemplo, las parcelas que son edificables. También aplican las calles, puentes, jardines, ríos, canales, entre otras cosas. Si el espacio no posee una construcción como tal, se constituye un espacio vacío, no importa que sea público o privado. El aprovechamiento del espacio urbano se mide comparando la proporción de espacios vacíos con los espacios construidos. Generalmente, la intensidad de aprovechamiento del espacio urbano no es homogénea con la clase de aprovechamiento de los espacios de la ciudad. Alfonso Esteban, quien es un doctor en ciencias económicas y además tiene un diplomado en urbanismo, plantea que el suelo urbano es un bien comercializable, sujeto al juego de la oferta y demanda, y el valor depende de su potencialidad para producir renta. Por ejemplo, las London Docklands, que son antiguos suelos portuarios del este de Londres, los cuales fueron abandonados, no tenían uso ni interés para el mercado, pero al desarrollar un nuevo plan urbanístico en la zona provocó que estos suelos volvieran a tener su valor. Aprovechamiento del espacio urbano con criterios de sostenibilidad.
Aprovechar el espacio urbano y obtener de este un buen rendimiento implica mantenerlo en condiciones adecuadas y garantizar que sea económicamente viable y aceptable para los habitantes. De esta manera, el aprovechamiento del suelo urbano o del edificio que se encuentre en este se considera una forma de aumentar la renta y además de hacer más accesible y económicamente más sostenible los costes. En este sentido, el planeamiento de la ciudad contemporánea debe basarse en el conocimiento preciso de las realidades que posee cada ciudad y así se le aplica. La forma de la ciudad. Las ciudades, desde el inicio de los tiempos, son de formas distintas, pero para entender mejor su evolución y sus diferencias, hablaremos de ellas en tres categorías, que son la forma de la visión de la ciudad global, la forma de la ciudad heredada y la forma de la ciudad actual. Cada una de estas ampliaremos a continuación. Determinantes que configuran la forma de la ciudad contemporánea. Al hablar de la forma de la ciudad contemporánea, podemos pensar en la forma de la ciudad global o en las partes que forman la ciudad global. Entonces, una de las formas de las ciudades es la forma de la visión de la ciudad global es casi imposible, ya que gracias a la dispersión de las viviendas, dotaciones, entre otras cosas, no se puede definir los bordes de las ciudades ni siquiera desde una vista aérea. Edward Soja, quien fue un geógrafo e investigador estadounidense, expone en su libro Post-Metrópolis que ahora es más difícil hablar de la forma global de las ciudades contemporáneas debido a que sus bordes y límites son indeterminados por causas económicas, geográficas, políticas y sociales. La ciudad contemporánea se caracteriza por la pérdida de su forma definida y limitada, ordenada además, y pasa a ser de forma abiertas, ilimitadas, desordenadas e inabarcables. La forma de la ciudad heredada. Las construcciones de las ciudades a lo largo del tiempo han estado sujetas a la idea de una forma de orden y de una visión específica y clara. Con darle un vistazo al pasado, con frecuencia encontraremos formas geométricas con simetría, modelos de retículas en distintas épocas de la historia. Por ejemplo, las hipodérmicas griegas y también las romanas. Las ciudades de colonización española en América y también las de los ensanches de extensión del siglo XIX. También están las ciudades que son todo lo opuesto a lo que ya mencioné, que son estas ciudades que se desarrollaron de forma orgánica, con calles curvas que se adaptan al relieve del suelo. Por ejemplo, las ciudades medievales árabes o hispano-musulmanas. Otro ejemplo de ciudades heredadas son las de forma geométrica pura, por ejemplo, las ciudades ideales renacentistas y las ciudades bástidas francesas. La forma de la ciudad actual. Desde finales del siglo XVIII, la forma urbana se ha ido haciendo cada vez más compleja. Como consecuencia, se puso fin a la ciudad monocromática, de crecimiento limitado, organizada dentro de los espacios definidos y dentro de murallas. Las ideas abstractas de Le Corbusier, quien fue un arquitecto, urbanista, pintor, escultor, entre muchas otras cosas, presentó en 1922 una ciudad para 3 millones de habitantes, conocida como Ciudad Radiante, en la que se traza una geometría racional para la distribución de usos y otras actividades con altas torres que liberan el espacio o el suelo para zonas verdes. Las ciudades desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI se caracterizan por la configuración de un nuevo espacio entre lo urbano y lo rural, que muchos autores le denominan como suburbano o exurbano. Como planificado es determinante, ya sea
por su regularidad o por la ausencia de esta. El crecimiento y la forma de las ciudades actualmente son las autopistas, autovías y carreteras, los elementos generadores de la dispersión. Los espacios parcelados. Estos son los espacios que más prevalecen en la ciudad, que sus características de altura y forma delimitan el espacio urbano, tienen como propiedad un juego de volúmenes de llenos y vacíos donde destacan los hitos. La forma derivada de la función. En la ciudad histórica existía una relación directa entre la forma y la función. La relación entre el emplazamiento y las funciones urbanas determinaba la forma de la ciudad, apareciendo dos modelos diferenciados, las formas orgánicas y las formas geométricas. Las ciudades de forma orgánica, circulares, amuralladas, buscaban la seguridad y presentaban unas formas externas claras y diferenciadas, en contraste con un interior de formas quebradas y uniforme en muchos casos. Las ciudades que tenían crecimiento geométrico en retículas primaban la accesibilidad, resultando formas internas regulares y definidas en contra de la delimitación de sus bordes difusos, indefinidos y en posibilidades de continua expansión. Percepciones de la forma de la ciudad. La relación lleno-vacío y la que se establece entre los espacios de la ciudad están directamente relacionados con la percepción peatonal de los tejidos. La visión en movimiento. El carro es el generador de movilidad en la ciudad actualmente. Sus colores y formas destacan las formas urbanas. Son tan importantes que hay vías específicas para la circulación del mismo. La visión aérea. Los viajes en avión proporcionan otra visión de la ciudad, quizás sea la visión global, única posible en la actualidad, y que pone de manifiesto el continuo salpicado de edificaciones, usos y actividades de las periferias urbanas. La percepción derivada de la actividad. Las ciudades están repletas de actividades que la hacen variable desde la perspectiva de su forma y de cada quien. Un ejemplo claro de esto es que los días que no hay movimiento en la ciudad, las vías se perciben con poco flujo. Hay menos carros y más actividades para el ocio. Mientras que los días laborables existe todo lo contrario a lo mencionado anteriormente, donde cada ciudad tiene un emblema que lo define. Otro claro ejemplo es cómo se percibe la ciudad de noche y de día. De noche sus luces le dan protagonismo a todo lo que en el día no se puede percibir, por lo que a percepción de cada quien pueden significar o parecer localidades distintas totalmente. El perfil de la ciudad contemporánea. Esta es la configuración que tiene la ciudad visualizándola a lo lejos, dándonos cuenta de que a través del tiempo ésta experimenta cambios. Y es que anteriormente se entendía que en el centro de la ciudad solo era donde se encontraban las edificaciones en altura. Pero ya en la ciudad actual o contemporánea, esta diferencia no es existente del todo, porque ya se pueden localizar en cualquier parte de la ciudad, restándole esto personalidad al diseño urbano. ¿Se puede planificar la forma de la ciudad contemporánea? Una de las tareas actuales del urbanismo es reconducir en lo posible los procesos de desarrollo urbano a través de las distintas figuras de planeamiento, a fin de reforzar y mejorar la configuración formal de la ciudad existente y futura, sin olvidar las esferas funcionales o ambientales de la misma. Es necesario, por tanto, dotar de legibilidad e identidad a los espacios urbanos. La forma urbana derivada y condicionantes de los factores climáticos. Una de las mayores condicionantes es hacer sostenible el diseño urbano, y el mismo debe estar adecuado en un entorno climáticamente factible, ya que aporta beneficios para dar protección a las viviendas en cuanto a los vientos, al sol, la sombra, donde existen 3 estrategias para lograrlo, que son controlar la radiación solar, aprovechar los vientos, la evaporación, donde para lograr estos factores deben proponerse unos aspectos, que son orientar los árboles correctamente para filtrar los rayos solares, instalar láminas de aguas, orientar de manera correcta los edificios, tomando en cuenta el viento y sol, la forma de la ciudad funcional y sus consecuencias ambientales.
La forma de la ciudad ideal para que ésta funcione se resume en algunos criterios, los cuales son disponer las manzanas de las casas o edificaciones en un área verde donde estén separadas cada una a una distancia que se relaciona directamente con su altura y los ejes heliotérmicos, predisponer un diseño guía. Mi nombre es Manuel Vega y yo les voy a estar hablando sobre las subáreas de la ciudad contemporánea, sobre sus problemáticas específicas, las cuales hay 3 puntos a tratar, que son los cascos históricos, los ensanches planificados y las áreas suburbanas. Lo primero que hay que decir es que una ciudad es privilegiada por tener un casco histórico, ya que en este se encuentran las actividades, monumentos, puntos de reunión, donde se presentan los problemas actuales, económicos y socioculturales de la ciudad pasada. Además, están los problemas ambientales, como son las dificultades sociales, accesibilidad y la congestión que conlleva para esta la funcionalidad de esta tierra. Un ejemplo de un casco histórico es la zona colonial, aquí, que es donde se concentra la mayor parte de la historia de este pueblo. A principios del siglo XX, algunas de las actividades comerciales que realizaban las personas eran un poco selectivas y estos cascos les servían de puesto singular para tener un entorno apropiado donde desarrollar sus actividades. Los ejecutivos, por ese motivo, utilizaban esos lugares y los mantenían limpios, los cuidaban y estaban en buenos estados. Hoy en día, sin embargo, parece que la cultura de rehabilitación y regeneración de estos monumentos ha decaído un poco, ya que en la ciudad contemporánea, las grandes metrópolis no toman las medidas, o incluso en los mismos núcleos rurales la ciudad consolidada, vieja, se degrada. Es inevitable y su regeneración requiere la aplicación de políticas decisivas que duran mucho tiempo o que cuestan mucho. Aquí podemos ver una imagen sobre la zona colonial de Santo Domingo y la zona del Viejo San Juan en Puerto Rico. Las problemáticas socioeconómicas y ambientales se dividen en dos. Estas son dos tipos de problemática fundamental en el cual las áreas se denominan como áreas problemáticas. La primera son los problemas que se producen por la carencia de adecuación en el espacio de las actividades y los servicios propios de la sociedad contemporánea. La estructura urbana pasada tiene muchos problemas y ocupa muchos espacios, condiciona completamente la localización y hay pocas zonas verdes, o sea, espacios públicos. La B es el problema que se deriva de la acumulación progresiva de conflictos sociales encadenados. Esto hace que la civilización cree huelgas, revueltas, y eso convierte la zona en un gueto. Entonces, estas dos problemáticas traían consigo 5 consecuencias que se ven presentadas en la actualidad, que son el decaimiento arquitectónico urbanístico de la escena urbana. Después está la obsolescencia funcional de los inmuebles e instalaciones urbanas como el agua, la energía, el gas, el teléfono, etc. También está el abandono del centro de la ciudad por las personas de las clases medias y entrada de las clases sin recursos. Luego está el problema de la movilidad personal y vehicular. Y está la accesibilidad de personas y el maltrato de este medio ambiente por los transportes que contaminan el medio ambiente. En los cascos históricos europeos podemos mencionar que las ciudades europeas presentan
unas similitudes en sus cascos históricos. Eso lo podemos ver reflejado incluso en República Dominicana, ya que fue ideada de la misma manera que se ideaban esas grandes ciudades europeas. Estas estaban en un punto perdiendo su importancia, pero estas ciudades se exponen al cuidado bajo una regla que regularon con unas legislaciones que querían rehabilitar y regenerar esas ciudades, ya que estas estaban expuestas a la comercialización y esto le quitaba la individualidad y el valor que tenían. Podemos ver por aquí el casco histórico de Córdoba y el de Segovia. Luego está el casco histórico de Nápoles, que tiene 17 kilómetros y es patrimonio de la UNESCO. Y el casco histórico de Roma, que es el más grande, con 82 kilómetros cuadrados y también es un patrimonio de la UNESCO. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los ensanches planificados. Anteriormente, con el crecimiento de la ciudad contemporánea, se estaba pensando que la aparición de la retícula o de los ensanches planificados era la mejor solución a las numerosas críticas sociales, ambientales, estéticas de la ciudad, ya que éstas no tenían una planificación anterior muy factible para las actividades que se iban a realizar en la ciudad. Con los ensanches planificados se buscaba un paisaje urbano a la medida del hombre, revalorización de la calle corredor, alturas moderadas y existencia de un espacio público que anteriormente la mayoría de las ciudades no tenían. Aquí podemos ver el ensanche burgués, arriba está el casco antiguo y alrededor están ya los ensanches planificados, y el ensanche de Bilbao en España. Las características de los ensanches, las principales y las medidas que iban a tomar para la planificación de esta eran que tuviesen una anchura, las calles de 20 metros, construcción en los 4 lados de la manzana, como ven aquí en la imagen, la altura máxima de los edificios de 16 metros, un mercado cada 900 metros, parque cada 1500 metros, 3 hospitales, 31 iglesias, un matadero, un bosque, y que la ubicación de las empresas estuviese alejado del centro de la ciudad. Los beneficios de un ensanche son que la idea de la ciudad centrada, la planificación urbanística y el desarrollo de la ciudad como negocio. Por último, las áreas suburbanas. Al principio, las posibilidades de vivir en un suburbio estaban limitadas a las personas que podían poseer un carruaje, es decir, los adinerados. Pero en Londres, ya a finales del siglo XVIII, el ferrocarril fue impulsando este tipo de viviendas, y el transporte colectivo metropolitano permitieron que la aplicación de una base económica en la que solamente entraban personas de clase alta. Los principales barrios que se crearon fueron el Hampstead, el Barnes, el John Wood y luego el Bedford Park. En estos, cabe destacar que las casas tenían una planta central regular, a menudo eran cuadradas y con techos altos, como casas urbanas espaciosas al uso. Estos tenían jardines y patios. Luego esto fue cambiando, ya que las calles evitaban las líneas rectas y se buscaban distintos pretextos para introducir curvas y todo eso para que
el planeamiento de los suburbios no sea totalmente recto. Estas estaban orientadas consistentemente en buscar el soleamiento, buscando las brisas y para lograr una vista grandiosa. Estos tenían árboles y arbustos que servían como contravientos en la casa y en el jardín. Pero con esto se produjo uno de los más grandes problemas rurales, que es el aislamiento, lo que acrecentó la necesidad de un transporte privado. Al estar los suburbios separados de la ciudad central, el ferrocarril fue de gran ayuda, ya que habían estaciones cada 5 o 8 kilómetros y había un límite natural a la expansión. O sea, el ferrocarril llegaba hasta cierto punto, o sea que solamente la ciudad se podía expandir hasta un punto X. Sin embargo, cuando el uso del automóvil se hizo muy común, desapareció la escala peatonal de los suburbios, su individualidad y su encanto. Aquí podemos ver dos de los grandes suburbios de Londres, que son el Garden City en Londres y el Hampstead. Conceptualmente representados y efectivamente vividos. Las ciudades de borde, Edge Cities y la geografía postmetropolitana. La reestructuración contemporánea de la forma urbana ha sido analizada subrayando no solo la naturaleza policéntrica creciente del espacio ciudad metropolitano, sino también resaltando el papel de sus hitos más visibles, los desarrollados que gravitan en torno a los shopping malls y centros de oficinas, que se denominan Edge Cities. Ciudades y regiones urbanas, la visión global, ejes de desarrollo y redes de ciudades. Las ciudades contemporáneas son los elementos componentes de sistemas urbanos cuyo futuro vendrá modelado de manera cada vez más acentuada por la dimensión de la competencia económica. Para responder a este escenario han emergido numerosas redes entre ciudades y regiones para promover la cooperación entre ellas y contener la creciente intensidad de tal competencia. Las redes operan a una diversidad de niveles internacional, nacional, regional o fronterizo y cumplen una variedad de funciones, facilitando entre otras, los intercambios de políticas y buenas prácticas urbanas. Con base en las redes, las ciudades promueven desarrollo en colaboración de una diversidad de áreas, creación, empleo, desarrollo científico y tecnológico, turismo, transporte, vivienda, entre otros.